que saber. Expansión Daily. Venezuela anuncia negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo. Los operadores móviles virtuales piden una prórroga para iniciar el nuevo padrón telefónico obligatorio y la pornografía hecha con inteligencia artificial se expande. Es jueves 8 de enero. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete y comparte la liga de este podcast con quien sepas que tiene el propósito de estar mejor informado este año. Hoy está conmigo Erendira Reyes, editora de tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Ere? Muy bien informada y qué bonitos propósitos esos de seguir los contenidos de Expansión Broadcasting. Eso, muy bien. Se trata de entender mejor la información que nos rodea y que al fin y al cabo termina impactando nuestra vida diaria. Increíblemente, cosas como Estados Unidos y Venezuela terminan teniendo un impacto en nuestra vida. Así que empecemos por hablar de cómo ha avanzado este tema a través de un elemento muy importante que es el petróleo, porque el día de ayer Venezuela anunció que está negociando con Estados Unidos la venta del petróleo después de que el gobierno de Trump dijera que ellos van a controlar su comercialización indefinidamente. Sí, caray, a ver, creo que hay que irnos un pasito atrás. Justo Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, había como dicho y asegurado, en cierta forma matizado lo que Trump había dicho en el tema de indefinidamente, y más bien ponerlo como realmente está sucediendo. Están en conversaciones, ¿con quién? Pues con Delcy Rodríguez, que es la presidenta interina de Venezuela. ¿Y por qué está sucediendo esto? Bueno, pues están declarando en Washington una cosa, Trump dice otra, en Venezuela están viviendo una situación distinta, y eso finalmente está moviendo muchísimo el tema del petróleo, porque pues Trump casi había dicho que la industria petrolera americana o norteamericana iba a poder irse a Venezuela para poder hacer inversiones, para poder incluso inyectar tecnología y demás para poder hacerse una potencia, petrolera. Esto de hecho incluso fue respaldado por Chris Wright, que es el secretario de Energía estadounidense, que dijo que obviamente si se puede hacer esta infraestructura y Estados Unidos puede tomar el poder del petróleo venezolano, pues obviamente se van a volver una potencia en esta industria que pues obviamente es muy lucrativa y que hace que muchas decisiones industriales pues puedan llegar a ser más sencillas de operar, Moni. Porque recordemos que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo y si le metemos la inversión y la innovación y la tecnología que tiene Estados Unidos, pues se vuelve una mega potencia, ¿no? Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, bien decías, también dijo que todos los ingresos que provengan de la venta de este crudo venezolano y sus productos van a ser depositados primero en cuentas controladas por Estados Unidos, en bancos sí reconocidos internacionalmente, pero esto dice para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos. Ojo, diciendo que estos fondos van a ser distribuidos en beneficio de los dos pueblos, es decir, estadounidense y venezolano. Además, una fuente petrolera venezolana dijo, bajo anonimato, que prevén el levantamiento de ciertas sanciones en este sector, con lo que Trump pues lograría esta nueva fuente de aprovisionamiento de crudo que estábamos diciendo, que lo que implica es que tenga una nueva ventaja sobre China, que es su enemigo, su principal rival en el mundo, tanto en temas económicos como geopolíticos, y ojo, principal cliente del crudo venezolano hasta ahora. Y bueno, y ayer hubo otro episodio, digamos, relacionado con temas petroleros, que es que Estados Unidos incautó un buque petrolero ruso que huyó del bloqueo de Venezuela. Así es. Aquí también tenemos como que un poquito dar contexto, porque en realidad no es como la primera vez que sucede un tema de este tipo. Estados Unidos ha estado pues
observando ahora sí que cómo se están moviendo muchos de los buques cisterna y muchos de los buques que están transportando petróleo alrededor del mundo. Y en el caso... O sea, cazando buques, cazando buques que traen petróleo. Exactamente. Y en este caso, la captura de este petrolero del Caribe, que de hecho fue anunciada por el Comando Sur, estaba por ahí en el Atlántico Norte. De repente, a la altura de Islandia, lo empezaron a perseguir como película de acción, y bueno, finalmente lo toman y después empiezan a ver como todo el historial de este buque. ¿Qué había pasado con este buque? Bueno, pues no era la primera vez que estaba como envuelto en una polémica sobre si estaba transportando o no petróleo como tal, ¿no? Y también de dónde lo estaba transportando, a dónde lo estaba transportando, que en este caso, pues, son buques que está vigilando Estados Unidos y que están haciendo un traslado entre Venezuela, entre Rusia, entre Irán, entre estos países, vamos, que Estados Unidos quiere vigilar de cerca. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que al final logran encontrar este buque. Este buque no tiene como tal una prueba de que venga con el petróleo que supuestamente decía Estados Unidos, y más bien se convierte también en un problema geopolítico. ¿Por qué? Porque entonces muchos empiezan a cuestionar el por qué están en el mar extranjero, en estas aguas que son libres de países, haciendo este tipo de operaciones. O sea, ¿con qué derecho Estados Unidos incauta un barco en aguas internacionales en tierra que no le corresponde, pues? Exactamente. Entonces, bueno, esto ya fue denunciado, de hecho, por Rusia. Denunció como tal el asalto del buque, y el Ministerio de Transporte ruso afirmó en un comunicado que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, pues estos buques pueden navegar y ningún estado puede utilizar fuerza contra embarcaciones debidamente registradas bajo la jurisdicción de otros estados. O sea, sí, pero hemos visto que para Donald Trump los acuerdos internacionales y lo que diga la convención de no sé qué, pues no van a ser propiamente las reglas más respetadas, esa es la verdad, ¿no? Así que poco supongo que le importa lo que haya dicho la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982, debo decir. Bueno, ya decías que fue una persecución como de película en las costas islandesas. Yo me imagino como un juego de Risk aquí, cómo se está moviendo todo, y de hecho lo que está provocando es que el mapa energético, con el petróleo de Venezuela se reacomode y haya un nuevo, pues no sé si de hecho merece llamarle un nuevo como orden mundial, porque la administración de Trump ya ha dicho que va a tomar el control administrativo de la industria petrolera en este país, en Venezuela, va a asegurar el suministro de crudo pesado para refinerías estadounidenses y va a utilizar esos ingresos para recuperar los costos de la operación, que ya decías hace rato, para recuperar las deudas pendientes, o sea, para hacer cuentas chinas, pues. Y esto, pues, va a reacomodar este mapa, ¿no? Obviamente teniendo a Venezuela como eje central, pero lo que quiere hacer Estados Unidos es inundar su mercado interno de este crudo venezolano para poder presionar a la baja los precios de la gasolina y depender menos de otros proveedores. Y Diana Gante, nuestra reportera experta en temas energéticos, consultó los reportes de Wood Mackenzie, que dice que los pozos inactivos existentes, estamos hablando de los de Venezuela, los que decías hace rato, están allá pues sin mantenimiento y demás, y que requieren estos trabajos de reacondicionamiento, podrían financiarse con los flujos de efectivo procedentes de las exportaciones. Esto permitiría que haya un aumento adicional de entre 200,000 y 300,000 barriles diarios en los próximos meses, y una mucho mayor diferencia de precios entre el crudo ligero y el pesado, que beneficiaría a las refinerías de alta complejidad en Estados Unidos, en la India
y en China. Así es, y bueno, esto también podría incentivar a que en el caso de Petróleos de Venezuela, que pues es esta empresa estatal venezolana que ha operado durante los últimos años la producción del crudo, pues puedan tener un aumento en la producción más rápido, y además atraería justo a las empresas estadounidenses como Chevron y ExxonMobil a recuperar pues este protagonismo en Venezuela, ¿no? Que ya habían tenido hace unos años, que perdieron justo cuando el chavismo entró pues de lleno a Venezuela, y esto pues también podría modificar lo que es la distribución de los barriles que vienen de Oriente Medio hacia Asia. Se estaría intensificando muchísimo más la competencia por el crudo en esta parte pues obviamente del mundo. ¿Y eso de qué forma pues afectaría a México? Que es con lo que empezamos en el Daily, ¿no? Pues sí afectaría. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país petrolero que finalmente dejaríamos de ser tan atractivos para ciertas inversiones, y pues obviamente si hay una mayor producción y hay un costo menor, pues eso va a afectar directamente a las finanzas públicas mexicanas. Y eso termina afectando nuestros bolsillos en última instancia. No parece de manera muy directa, pero en última instancia sí. Además, este movimiento termina poniendo en jaque también a la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, porque los barriles adicionales presionarían a un mercado que estaría ya sobreabastecido, haciendo que, por ejemplo, el Brent, que es un tipo de petróleo crudo que sirve como una de las referencias más importantes para el precio del petróleo, estaría por debajo de los niveles de $50 por barril proyectados para el primer trimestre del año. Al final esto termina teniendo impacto en nuestras vidas diarias. Bueno, y además la reina de todo este crisis en la redacción es Fernanda Hernández, la editora de Internacional, porque ha estado, como decíamos ayer, pues vuelta loca haciendo análisis y hablando con especialistas, y justamente escribió una nota súper interesante sobre cómo el operativo lanzado para capturar a Maduro empujó los límites en los que Estados Unidos pone la vara del mundo distinta, porque pone como, déjame ponerlo así, como en la secundaria un mal ejemplo para los otros bullies del salón, que en este caso son China y Rusia, y entonces podría poner sobre la mesa la opción de que, mira, aunque ellos dijeron que las acciones de Estados Unidos estuvieron mal, pues resultan como un ejemplo para tomar acción, pero ahora en pro de sus propios intereses territoriales, ¿no? Sí, que pueden fácilmente decir como el ejemplo de la secundaria, de decirle a la profesora, bueno, pues si él ya lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Y termina... Ahora, ¿quién es la profesora en este caso? Exacto. ¿Quién es la profesora en no el lo mundo? Sabemos, no el mundo, pero la ONU, ciertos organismos, etcétera. Y bueno, los principios básicos del derecho internacional, claro, que pues en teoría son la no intervención, la igualdad jurídica de los estados y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales. Correcto. En teoría existen reglas, y bueno, pues el hecho de que uno no esté respetando estas reglas, pues un poco incentiva, no puede decir, es más flexible que los otros lo tomen como, bueno, tal vez yo puedo también hacerlo. Sí, o sea, sí sienta un precedente todo esto que pasó el fin de semana, un precedente muy peligroso, y así se lo dicen los analistas a Fernanda en esta nota, porque muestra como si un país tiene mucha capacidad militar, amplísima capacidad económica, cómo puede actuar como si tuviera pues un derecho especial sobre su región, abriendo la puerta a que otras potencias hagan lo mismo en sus respectivas zonas de influencia, ¿no? Y, por ejemplo, este análisis fue por parte de José Joel Peña, que es un investigador en relaciones internacionales, Jennifer Cavana, que es directora de análisis militar en el Centro de Estudios Defense Priority, pues plantea que si Estados Unidos puede declarar como ilegítimo un líder, removerlo y después gobernar el país, pues ¿por qué no podrían hacerlo los otros países? Así que sí deja abiertas puertas que preocupan, ¿no? Y hablando de la relación entre México propiamente y Venezuela, pues sí, la relación entre ambos países llega a un momento de definición. A ver, hablemos un poco del recorrido de cómo ha sido la relación entre México y Venezuela. Recientemente López Obrador y Nicolás Maduro, pues aunque tenían
algunos de sus encuentros ideológicos tenían una relación cercana y se encontraron 3 veces durante el gobierno de López Obrador. Una, por supuesto, en el 2018, cuando Maduro vino a la toma de protesta de López Obrador. Después, cuando Maduro participó en la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y finalmente, en 2023, cuando vino a Chiapas para participar en el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar. Ahora, el asunto es que en los sexenios anteriores, hablando de Fox y de Calderón, hubo un poco más de desencuentros con el que era entonces el presidente en Venezuela, Hugo Chávez. Así es, de hecho, esta nota me hizo recordar esos momentos de oso internacional. De oso. Porque bueno, hubo de hecho un intercambio de insultos entre Vicente Fox y Chávez. En el caso de Chávez le dijo a Fox que era un cachorro del imperio, a Fox que le daba muchísima tristeza cómo se entregaba al poder, y bueno, también hubo distintas diferencias a lo largo de pues el mandato de Vicente Fox. Esto de hecho incluso molestó a un nivel porque no se firmó el Tratado del Área de Libre Comercio de las Américas. Y en ese caso en específico, Fox acusó a Chávez de realizar protestas contra Bush, que en ese entonces era el presidente de Estados Unidos. Eso obviamente elevó muchísimo la tensión entre ambos países, quienes tampoco tenían una buena relación y tuvieron una buena relación en otros periodos presidenciales, como fue el de Felipe Calderón e incluso en el de Enrique Peña Nieto, aunque creo que lo más mediático, lo que vimos en la nota como más mediático y que recuerdo, sí fueron estos encontronazos entre Vicente Fox y Chávez, que fueron pues todavía más verbales y mucho más pues por decirlo, más vergonzosos. Sí, fueron vergonzosos. Y digo, el gobierno de Peña Nieto, aunque parecía, bueno, aunque era menos tensa y hubo menos palabrería por ahí, también tuvo sus descalificaciones. A ver, Maduro llamó cobarde a Peña Nieto y lo calificó como un empleado maltratado por Donald Trump. En fin, no ha sido una relación fácil, sobre todo en el pasado, pero por supuesto que como se mueven las piezas hoy, también reconfiguran nuestra relación con Venezuela. Y a ver, pasemos ya página hoy con el tema de Venezuela para algo que el año pasado dijimos, ya lo vemos el lunes siendo el 2026, y pues ya es 2026, y es el asunto del nuevo padrón telefónico obligatorio, que recordarán que este registro masivo de las líneas móviles entrará en vigor ya el 9 de enero, pero los operadores móviles virtuales, los llamados OMVs, pidieron a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones una prórroga para implementar la nueva política regulatoria. Sí, a diferencia de lo que sucede con jugadores tradicionales como Telcel o AT&T, lo que argumentan las OMV es que necesitan tiempo para poder crear la infraestructura, para poder tener este proceso como lo está marcando la regulación, porque pues no es tan sencillo simplemente poner una plataforma, ejecutar la validación y vinculación de las líneas con los biométricos que se están pidiendo, que en realidad hay uno solamente que es obligatorio, y además muchos de esta información que está pidiendo la CRT, en el caso de Telcel, AT&T y Movistar, pues ya tienen un poquito un avance, porque ya tienen incluso algunos usuarios ya como con un preregistro, que son todos estos usuarios de prepago que finalmente pueden pues ya tener esta información y hacer el ejercicio y el trámite de manera más sencilla. ¿Qué pasa con los OMVs? Que la mayoría dependen de otros operadores mayoristas como Altán Redes, y que para poder hacer este registro y validación, pues bueno, no cuentan con una red propia, y esto les estaría costando bastante dinero. Sí, 3.45 pesos masiva cada validación, que uno diría, bueno, no es tanto, pero con la cantidad de líneas que es, podría parecer poco, pero el gasto promedio por usuario de operadores móviles virtuales ronda en los 60 pesos. Entonces, operadores como Bromóvil, que hasta el último dato público del IFT registraba 60,200 usuarios, pues para ellos implica 207,700 pesos, cuando tienen una factura de 3.6 millones de pesos. O sea, solamente es
es este ejemplo para poner pues la perspectiva y la dimensión de cómo sí implica pues un alto costo, ¿no? Entonces, bueno, la fecha está por llegar, vamos a ver cuál es la prórroga que sucede, si es que suceda. Y hablemos de un tema muy grave que ha estado en la conversación los últimos días, que tiene que ver con la pornografía hecha con inteligencia artificial. En el caso de los últimos días, que ha resaltado el caso de Grok y la IA de XIA, pero ¿cómo se ha puesto sobre la mesa la facilidad con la que la inteligencia artificial puede generar estas imágenes sexuales no consensuadas, no solamente, digo, con personas menores de edad, con cualquier persona, ¿no? Sí, a ver, es muy sencillo justo solicitar a este tipo de plataformas que no se desvistan a las personas o que de repente las pongan en poses sexualizadas, y esto pues ya está generando discusión alrededor del mundo porque Grok es la que en este momento está teniendo el foco. Es muy sencillo hacerlo, en algunos casos de hecho puedes pedirle que haga esta función en la plataforma gratuita. De hecho tiene otra plataforma que cuesta $30 que también puede hacer estas peticiones. Entonces lo que argumentan los especialistas es muy barato poder pedirle a la inteligencia artificial que cree este tipo de contenido. Se distribuye de manera muy sencilla y es muy difícil seguir el rastro de quién lo inicia. Y también el hecho de que no exista una regulación clara sobre si esto es un delito o no es un delito, porque al final sí es contenido ilícito que tiene que marcar muchas veces el usuario. Tampoco hay reglas claras en el mundo para poder controlarlo. Sí, ni en México ni en el mundo. Y digo, hay un marco legal que es reactivo, que es desigual, que tiene muchos vacíos técnicos y que la verdad no evoluciona tan rápido como la tecnología. Siempre la tecnología va un paso adelante de la regulación de la misma. Pero terminemos el día de hoy con una buena noticia y que tiene que ver con desarrollo tecnológico también. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y es que algunos de nuestros colegas están en el CES 2026, el Consumer Electronics Show, que es básicamente un showzazo de desarrollo tecnológico, de robots, de pantallas, de cosas como la tecnología nos ha superado. Pero hablemos específicamente de las buenas aplicaciones y de algunas de las joyas que descubrieron nuestros colegas estando allá en el CES y que sí pueden mejorar nuestra vida. Yo creo que podemos empezar con la parte que va a impactar muchísimo en el diseño, en la comercialización de productos como laptops, tabletas, incluso smartphones, que tiene que ver con los chips. A ver, escuchamos muchísimo durante el año pasado a Nvidia, a AMD, a Intel, estas empresas que se dedican a hacer pues la infraestructura para que puedas correr inteligencia artificial. Todas tuvieron presentaciones enfocadas en este tema. Nvidia presentó la arquitectura de Vera Rubin, que es la sucesora de Blackwell y que de hecho el año pasado dio mucho de qué hablar por todo el desarrollo que surgió a partir de que empezaron a utilizarlo pues las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial. AMD e Intel pues justo se enfocaron muchísimo más en gamers, en creativos, en gente que se dedica a hacer edición de videos, edición de contenido, porque pues presentaron los Ryzen AI Serie 400 y los Core Ultra Series 3, que están justo enfocados en que puedas operar este tipo de programas de manera más fácil, más sencilla y sobre todo en equipos más chiquitos, más delgaditos y que ya pueden tener IA integrada sin tener que estar pagando suscripciones extra, lo que para el bolsillo va a ser muy, muy, muy atractivo en el caso de todos estos creativos. Y a lo mejor para sorpresa de nadie, en un año mundialista, pues hubo marcas que apostaron por televisores gigantes que hoy siguen siendo obviamente tecnología muy atractiva, tecnologías optimizadas para streaming, claramente con miras del mundial, ¿no? Que va a hacer que se vendan miles de pantallas LED brillantes, ultra delgadas, con integraciones de gaming en la nube. En fin, no vamos a entrar en muchísimos detalles acá, pero pueden ver la cobertura que está haciendo el equipo de Tecno
desde el CES 2026 y de hecho les estamos preparando un episodio de En Modo Smart para que lo vean este viernes con imágenes y todo de los robots que vieron por allá Fernando, Selene y Omar, nuestros colegas de Expansión. Eren, muchas gracias por estar el día de hoy en Expansión Daily. No, muchísimas gracias, Moni, por tenerme en esta primer semana del año laboral que se ha sentido rudísima. Pero bueno, híjole, recordemos que todos estos temas están disponibles en expansión.mx y que ¿qué les gustaría saber más sobre los robots que vieron nuestros compañeros? Obviamente que dejen comentarios, que vean ahí sus necesidades reales para ver si sí, la tecnología está actuando en favor de los consumidores, Moni. Que nos chismen los podescuchas cuál es el desarrollo tecnológico que verdaderamente les gustaría que tuviéramos en nuestras vidas. Y ya saben que siempre leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @ExpansiónMX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.